Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Bien, Tarde. buenas tardes. En la última clase estábamos haciendo el diagrama de Andreu, ¿sí? Habíamos comenzado con el caso 1 de equilibrio de fase. Habíamos recordado la definición de calor latente, calor sensible. Habíamos dado la definición de líquido, definición de calidad, perdón, de calidad, la definición de la humedad. Se dijo que la calidad varía entre 0 y 1, al igual que la humedad. Vimos un estado con la presión de, vimos varios estados con la presión de 1,033 y le habíamos puesto un bloque de 6 kilogramos fuerza de peso y habíamos aumentado la presión a 7,03 y habíamos visto otros 5 estados termodinámicos, estados prima. Y luego con eso habíamos graficado el diagrama de Andreu, ¿sí? Entonces voy a continuando. Voy a compartir pantalla. Entonces compartiendo pantalla será. Bien, entonces aquí tengo, vamos a ver ahora a qué se llama líquido saturado húmedo. O sea, a ver, un ratito, voy a compartir pantalla, algunos quieren entrar. Ya, perdón. Vamos a ver a qué se llama líquido saturado húmedo. Y entonces aquí está la definición. Dice, no, es cuando la sustancia se encuentra como líquido a la temperatura y presión de saturación. Esa sería su definición. En la vida real, para mirar un líquido saturado húmedo, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es poner agua en una olla, ¿ya? En una olla o en una calderita. El agua va a estar a temperatura ambiente, a presión a 1, digamos, 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Y esa agua fría que está a temperatura ambiente, lo calentamos, ¿ya? Le ponemos, le damos calor en una hornilla, ponemos una cocina. Entonces la temperatura del agua va a ir aumentando, ¿no? Va a ir aumentando. De 27, bueno, ahorita pues hace frío, debe estar a unos 20 grados. Lo calentamos el agua, se va a 25, lo seguimos calentando, se va hasta 30, se va a 40. Cuando el agua esté a 98 grados Celsius, el agua va a querer comenzar a hervir. O sea, el LSH es un instante antes de que el agua comience a vaporizar, ¿ya? Por ejemplo, acá, por ejemplo, he puesto temperatura o presión de 1,033 y claro que a esta presión de 1,033 el agua hierve a 100 grados, pero esto es a nivel del mar, esto es en Chile. En Santa Cruz la presión no es 1,033, la presión aquí es cerca a 1. Entonces aquí en laboratorio el agua hierve a 98 grados. Entonces cuando está a 96, a 97, llegó a 98, esa agua que ya está a punto de hervir se le llama líquido saturado húmedo. O sea, un LSH es agua que está por comenzar a vaporizar, a pasar de líquido a vapor. Entonces, a nivel del mar, el agua se convierte en LSH a temperatura de 100. En Santa Cruz, el agua comienza a hervir a 98. En La Paz, va a estar a LSH a unos 86 grados, no porque la presión es menor, 0,65 atmósfera. Ya, entonces vamos a hacer una gráfica. Aquí está la gráfica de LSH, donde estoy resaltando yo. Ahí está la curvita. Ahí está la curva. Ya. Lo he resaltado con color azul. Esta curvita con color azul es la curva
de líquido saturado húmedo o curva de calidad cero. ¿Ya? Entonces, cualquier estado termodinámico que esté sobre la curva, la calidad vale cero. Aquí en 2' vale cero la calidad. Aquí en 2 vale cero. En cualquier parte de la curva, la calidad vale cero. Entonces, esta curva se llama curva de líquido saturado húmedo o la curva de calidad cero. Y entonces, las calidades son curvas. Y esta es la primera curva. Calidad cero. Repito, en cualquier parte del punto sobre esta campana, donde está la parte azul, con azul grueso, viene a ser la calidad cero. ¿Ya? Entonces, un ejemplo en la vida real, si ustedes quieren mirar con sus ojos un LSH, ¿qué tienen que hacer? Llegar a su casa, poner agua en una ollita, y cuando el agua esté por 98 grados Celsius, ese es agua, ese es líquido saturado húmedo. Líquido que está a punto de pasar de líquido a vapor. Bien. Vamos viendo otro concepto ahora, el concepto de vapor saturado seco. Cuando decimos que una sustancia se encuentra como vapor saturado seco, es cuando se encuentra como vapor a la temperatura y presión de saturación. Bien, entonces, para ver esto en la vida real, lo que tienen que hacer es poner agua en una calderita, ¿ya? Eso para tomar cafecito. La temperatura del agua está a temperatura ambiente, unos 20 grados. Digamos que en la mañana están desayunando. Y le ponen fuego a la caldera, le dan calor en una cocina. Entonces, y esperan un cierto tiempo, ¿no? Hasta que el agua hierva. Cuando el agua hierve en una calderita, en su pico tiene como un silbato. Cuando está ya vaporizando, el vapor sale por el pico de la caldera, sale silbando. Ese vapor que sale silbando, ese es vapor saturado seco. ¿Ya? Se encuentra como vapor a la presión, en este caso de Santa Cruz, que es 1, y temperatura 98 grados. Si estuviéramos a nivel del mar, si pusiéramos nuestra agua, nuestra calderita a nivel del mar, ahí en las playas, el agua hirviría a 100, porque la presión a nivel del mar vale 1,033. Entonces, el vapor que sale del pico de la caldera tendría 100 grados. Eso a nivel del mar, en Chile, digamos. Pero aquí en Santa Cruz, ese vapor va a salir a temperatura de 98. Entonces, cuando esté silbando la caldera y saliendo vapor por el pico, ese vapor está saliendo a temperatura de 98 grados Celsius. Ese es un vapor saturado seco. Ya tiene calidad de 1. Bien, entonces eso se observa acá en esta gráfica. ¿Ya? He resaltado, por ejemplo, en esta gráfica, la curva de BSS. Es esta curva de color rojo que está sobre el diagrama de Andrews. En cualquier punto de esta curva la calidad vale 1. En realidad esta es la curva de calidad 1 o curva de vapor saturado seco. ¿Ya? Bien. Entonces, ya hemos visto a qué se llama vapor saturado seco. Igual, si alguna vez han ido al sauna a vapor, se ponen ahí plantas de eucalipto o algunas otras plantas y sale vapor de abajo, llenando ese ambiente con vapor. Ese es un vapor saturado seco, igual, lo que sale, digamos, en los saunas, ¿no? En los saunas. Hay sauna a vapor y hay sauna en seco. Entonces, en el sauna a vapor sale vapor saturado seco. ¿Ya? Bien. Pasamos entonces ahora a otro punto. Vamos viendo a qué se llama vapor recalentado. El vapor recalentado tiene varios nombres. Seguramente cuando tengan las tablas, van a ver de que se llama vapor sobrecalentado. O sea, en algunas tablas le llaman vapor recalentado.
En otras le llaman vapor sobrecalentado. En otras tablas le llaman vapor supercalentado. Entonces tiene 3 nombres. Y se están refiriendo a lo mismo, ¿ya? ¿Y cómo se define vapor recalentado? Es cuando la sustancia se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura de saturación, a una determinada presión. Ya, esa definición lo vamos a anotar, lo vamos a dejar en forma simbólica en términos de temperatura. Para eso voy a utilizar el diagrama de Andreu. Ahí está. Este es el diagrama de Andreu. Y la parte de vapor recalentado sería esta zona de acá, que estoy aquí indicando con el cursor. Esta es la zona de vapor recalentado. ¿Ya? Y aquí he puesto una isoterma cuya temperatura es 260. La presión pudiera ser 7. Y a la presión de 7 el agua hierve a 165 no, 165 o 164. A ver, fíjense, jóvenes, en la tabla. Ahora yo me voy a fijar aquí en la tabla. Estoy dudando ya. Presión de 7,03. Aquí no hay. Creo que lo he puesto mal. Me voy a fijar. ¿Ve? Está mal. Es 164. Entonces, aquí voy a corregir. Es 164.35. Ya, entonces, en la gráfica se observa, ya por ejemplo, esto de acá no me interesa. Lo dejo, no pasa naranja, digamos, no hay drama. Lo puedo dejar. Lo dejo, ¿no? Ya. Estamos tomando en cuenta este estado de acá. ¿Dónde está el cursor? Acá. Este estado de acá. Temperatura 260, la presión en 7,03, su TS 164,35. Se observa que la temperatura del estado termodinámico 260 es mayor que esta TS. Entonces, cuando la temperatura del estado termodinámico sea mayor que la TS, entonces la sustancia se encuentra como vapor recalentado. En forma simbólica, aquí lo anotamos. Aquí está. Cuando la temperatura del estado termodinámico, en este caso la T260, sea mayor que la TS vale 164, entonces la sustancia se encuentra como vapor recalentado. Esa es una forma, dejarlo en términos de temperatura. Ya, pero no es la única. Podemos dejarlo también en términos de volumen específico. Por ejemplo, aquí en 4', digamos, hay un cierto volumen específico del vapor, ¿ya? Y aquí en este estado termodinámico hay otro volumen específico. A ver, voy a poner los valores. Dejo de compartir pantalla. Voy a sacar el B sub B a la presión de 7 y el volumen específico de vapor calentado a la temperatura de 260 y presión 7,03. Ya, pero primero el B sub B a la presión de 7, ¿ya? Dejo de compartir pantalla y les muestro la tabla. Ya, entonces acá la presión de 7. A ver, ustedes tienen tabla, me imagino, ¿sí? Ya, 7,03. No está acá. Está más adelante. Aquí está. Ya. ¿Se ve, no? ¿Se ve, sí, jóvenes? Ahí está. 7. Se tiene que ver. A la presión de 7,03, el volumen específico del vapor vale 0,277. ¿Ya? Entonces eso lo anoto acá. Lo anotamos. Comparto pantalla. Esto vale
0,277. ¿Ya? Le voy a disminuir el tamaño para que pueda entrar, porque si no, ahorita se va a bajar todo. Ya, entonces que esté a 12. Ya tenemos el volumen específico del vapor. Ya, nos faltaría sacar, ya tenemos este volumen específico del vapor con calidad de 1, nos falta este de acá, temperatura 260 y presión 7,03. Entonces, como es vapor recalentado, tengo que entrar sí o sí a la tabla de vapor recalentado para sacar ese valor. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y voy a entrar a la tabla de vapor recalentado. Si ustedes tienen tabla, mejor, ¿ya? Si se consiguen una tabla, mejor. Así vamos trabajando juntos. Ya. A ver, entonces, voy a mostrar acá la tabla de vapor recalentado. 7. Aquí está. Ya, 7. Aquí está la presión de 7. ¿Ya? Y la temperatura es 260. Ahí está. 260, presión de 7. Aquí el volumen específico vale. El volumen específico vale. Esperemos un ratito, jóvenes. Ahí no sé que quieren entrar. Ya. Bien, entonces le estaba diciendo que la presión es 7 acá. 7,03, ¿ya? Y aquí la temperatura 260. 260. Entonces aquí el volumen específico vale 0,349. Es este de acá. 0,349. No sé, lo voy a subir acá si se ve. Le he puesto el puntito. No se ve, ¿no? Mejor ve acá abajo. Pero bueno, ya ustedes con la tabla, con su tabla, pueden corroborar ese dato. ¿Ya? Comparto pantalla. Era 0,349. No sé. Comparto pantalla. Acá le pongo. Igual. 0,349. Listo. Entonces, este valor de acá, 0,349, es mayor que este B sub B, que vale 0,277. Entonces, por eso pongo acá. Si este B de acá es mayor que este, entonces vapor recalentado. Entonces, tenemos dos formas de verificar si es o no vapor recalentado. Tomando en cuenta la temperatura y tomando en cuenta los volúmenes específicos. Bien, ahora vamos a ver a qué se llama líquido subenfriado. Es cuando la sustancia se encuentra a una temperatura menor que la temperatura de saturación, a una determinada presión. Ya, entonces, acá está la gráfica que todavía no lo he terminado, pero que con ustedes lo vamos a terminar. Ya, esta la presión 1,033, ¿ya? Este lo voy a borrar. O si no lo mantengo, no pasa naranja, el estado 1, digamos, ya. A la presión de 1,033, el agua hierve a 100 grados Celsius. Ahora, por aquí voy a hacer pasar una temperatura ambiente, temperatura de 27 grados, ¿ya? 27 grados Celsius. Entonces, tenemos que entrar a tabla y sacar la presión de saturación, ¿ya?
Entonces voy a entrar a la tabla para sacar la PS a la temperatura de 27, a qué presión hierve. Entonces voy a compartir o dejar de compartir pantalla. Ahora sí, buscamos la temperatura de 27. Aquí está. Temperatura de 27. Ahí está. Bueno, este es para la pauta, ¿no? Porque ustedes tienen que tener su tabla, por ley. Ya. La temperatura que es 27 grados Celsius, ¿ya? Y la presión de saturación, o sea, a la temperatura de 27, el agua hierve a 0,03564. 0,03564. Eso lo anoto acá, comparto pantalla y lo voy a anotar. Ya, entonces aquí, esta P sub S había tenido un valor de 0,03564. Ya, bueno, aquí la temperatura está por demás, entonces, ¿no? Solo borro, temperatura 27. Entonces está la presión de 1 y temperatura 27. A la temperatura 27 el agua hierve a 0,03564. Ya. Ya, entonces esto lo borro. Nada que ver, digamos. Ya. Ahora, esta T1 de acá se observa que es menor que la TS. Entonces aquí anotamos. Ya no le voy a poner subíndice para hacerlo general, ¿ya? Cuando la temperatura es menor, esto lo voy a hacer en negro, ¿ya? Para que solo lo voy a negrear. Y ahora sí. Esta temperatura T1 es menor que la TS, entonces cambio este símbolo. ¿Ya? Tiene que ser menor. Ya. Si la temperatura del estado termodinámico es menor que la TS, entonces es líquido subenfriado. Acá le ponemos líquido subenfriado. Ya, pero esto sería tomando en cuenta las temperaturas. Pero también se puede ver lo siguiente. Ups, lo borré. Un ratito. Ya. Esto me interesa. También se puede definir en términos de volumen específico. ¿Ya? También se puede. Entonces, el estado termodinámico 1 se encuentra a la presión de 1 y temperatura de 1. Le voy a poner el puntito. Voy a poner el puntito para que sepan de qué punto estamos hablando. Ya. El estado termodinámico 1 se encuentra, y parece que este no lo voy a poder agarrar, a ver. Ya te lo voy a eliminar. Haremos otro punto. Ya, estamos por acá. Ya. Ups. Ya, mejor lo hago de nuevo. Estoy queriendo ubicar el punto. El puntito. Ya, va a estar por acá. Temperatura, ya. Ya, este punto lo ven. Este punto azul de acá, o le cambio de color para diferenciar del otro. ¿Qué color le podemos poner? A ver. O le pongo color rojo. Solamente para indicar.
Ya está. Este punto rojo es el estado termodinámico del líquido subenfriado. Se encuentra a la presión de 1 y temperatura 27. Entonces te lo recorro ahí. Ahí está el estado 1, a la presión de 1 y temperatura 27. Entonces, ya. Este de acá se va a encontrar ahí. Ya, y este no va a ser B sub B, va a ser B sub L. Ya. Bien, entonces te lo borramos. Ahora sí. ¿Qué se observa en la gráfica? Ya no voy a sacar valores numéricos, pero solamente para mostrar cómo se observa en la gráfica. Este igual lo voy a negrear para que no esté rojo. Ya, lo vamos a negrear. Bien. Observen en la gráfica. Este es el estado termodinámico de líquido subenfriado. Está con color rojo. Lo voy a segmentar acá. Vamos a segmentarlo. Ya. Aquí está. Este es el estado termodinámico de líquido subenfriado. Este volumen específico se observa en esta gráfica que es menor que esta BL. Esta BL de acá sale a la presión de 1,033 y si ustedes recuerdan, su valor es 0, es 0,001044. Eso habíamos lecturado en la clase anterior cuando hicimos el diagrama de Andreu. Ya le voy a cambiar el tamaño porque está muy grandote. Ya, bueno. Le voy a cambiar el tamaño porque está grande. Ahora sí. Este valor de acá habíamos sacado de tabla a la presión de 1,033. Su valor es 0,001044 a la presión de 1. Entonces, se observa en esta gráfica que este volumen específico del estado 1, que es líquido subenfriado, es menor que el BL. Este BL sale de tabla a la presión de 1. Entonces, hay dos formas de identificar qué es líquido subenfriado. En base a la temperatura, ¿ya? En base a la temperatura y en base a la y al volumen específico, ¿ya? Entonces esto lo voy a acomodar, ya no sería mayor, esto es menor. Vamos entonces acá. Y este no es B sub B, es B sub L. Entonces sería líquido subenfriado. Ya. Entonces tenemos dos condicionales para que sea líquido subenfriado. Se puede trabajar en términos de temperatura o si no en términos de volumen específico. Y claro, cuando está como líquido subenfriado no tiene calidad. Eso ya lo vimos en la clase anterior. No tiene sentido hablar de calidad. Bien, me estoy quedando sin tiempo. Ya, entonces ya hemos visto a qué se llama vapor saturado seco, líquido saturado húmedo, qué es vapor recalentado y qué es líquido subenfriado. Veremos un punto más que es o si no, ahí hacemos un paréntesis y vemos las preguntas, ¿ya?
Dejo de compartir pantalla. Y a ver, escuchamos las preguntas antes de seguir avanzando. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Pueden habilitar sus micrófonos y preguntar. Los tengo muteados, pero ahorita lo pueden habilitar ya. Buenas tardes, ingeniero. Una pregunta. En Buenas el tema de tardes. sacar los datos de las tablas, ¿vamos a utilizar para conseguir la tabla que tiene usted o la tabla del libro Sengel? Ya, en realidad, ustedes tienen que tener todas las tablas. La tabla del libro, esta tabla que estoy usando yo. O sea, en realidad son 5 juegos de tabla. Que ustedes tienen que tener. Pero no sé cómo vamos a hacer, jóvenes. Porque antes me era más fácil dejar la fotocopia en una fotocopiadora y que ustedes se fotocopien, ¿no? Esa es la cosa, digamos. Voy a tener que dar ese trabajo al señor ayudante, a Ariel, para que les dote de todas las tablas. Y no sé cómo harán, ¿no? De repente él puede fotografiarlo, puede escanearlo y mandárselo. Son casi como 50 planas. ¿Ya? Son 50 planas, o sea, hartas planas son. Porque pasa que a veces nos da un valor, una presión en el sistema técnico, en que llevamos fuerza sobre centímetro cuadrado, entonces hay que usar esa tabla, pues, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el ayuno está en kilopascales, o sea, para no estar transformando. Entonces, pero a veces también se dan problemas en kilopascales, entonces hay que ir a la tabla de kilopascales. Ahora, hay tablas de sistema inglés, igual, digamos, si es que hay que trabajar en unidades inglesas, pues hay que entrar a la tabla una tabla que tiene unidades inglesas, ¿no? Esto para no estar convirtiendo, porque a veces uno se pierde tiempo en transformar una energía interna del sistema técnico al sistema inglés o viceversa. Se le puede ir la clase, el examen se le puede ir solamente transformando. Porque ya digamos en el segundo parcial, en el primer parcial, vamos a trabajar no solamente con volúmenes específicos, vamos a trabajar con energía interna, entalpía. Entonces las tablas son para no perder tiempo, para no estar, inclusive a veces teniendo varias tablas, uno a veces no hay necesidad ni de interpolar, porque en otras tablas tienen más datos, hay más información y no hace falta interpolar. Les envié por si acaso un programita de YouTube para que puedan ustedes interpolar con su máquina, ¿no? Porque la mayoría tiene máquinas truchas, esas Casio, digamos, y es parecido para interpolar. O sea, le bajé un programita, un link, para que vean, para que puedan interpolar. Porque a veces sí o sí vamos a tener que interpolar. Aún teniendo 5 juegos de tabla, igual hace falta interpolar. Así sería. ¿Ya? A ver, otra pregunta por ahí. Escucho, soy todo oído. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Disculpe, Ayala. con respecto a las tablas, es que cuando sacó la presión de 7.03, Sí. yo en mi tabla tengo, digamos, su vapor tengo 0.3489. ¿Sería un perjuicio eso? Porque 90. ¿Yo saqué otro valor o cómo? No. O sea, los decimales, me refiero a eso. Ya, no, no pasa nada con los decimales. O sea, usted trabaja, o sea, si la tabla es buena, en realidad, digamos, la mayoría de las tablas están bien en cuanto a los valores de las propiedades. ¿Ya? A veces toman 4 decimales, toman 2 decimales, no hay mayor drama, ¿ya? No hay mayor drama. O sea, no le va a cambiar mucho el resultado, digamos, ¿no? Si usted está buscando una potencia,
Con una tabla le va a salir una potencia de 1000 kilovatios y con otra le saldrá 1000,01 y con otra le saldrá 999,98 kilovatios. Entonces, no incide mucho, ¿ya? Si sacó usted de una tabla tomando 2 o 3 decimales, o sea, en realidad hay que tomar los decimales que tenga la tabla, ¿no? Si en la tabla dicen 5 decimales, los 5. Si dicen 4, toma los 4, ¿ya? Entonces, de tabla a tabla, para sacar potencias, calores, cambios de entropía, ¿no? No hay mayor, no incide mucho, no incide mucho en los cálculos. Sería así, Ayala. Bien, otra pregunta, jóvenes. Otra consulta por ahí. ¿No hay preguntas? Tengo, ¿cuántos alumnos acá? Son 41. Creo que son como unos 80, ustedes 90. Ya, pero no hay drama. Tomaremos lista a partir de julio, digamos, ¿no? No, en realidad no lista. Muestreo voy a tomar. Voy a hacer un muestreo. Porque en un semestre regular, digamos, presencial, eso pasa, pues, ¿no? Asisten, digamos, de 100, asisten unos 60. Y en el final aparecen 150. ¿No? Entonces, ¿y qué hago yo en un semestre presencial? A los que nunca han venido no los dejo entrar. O sea, ¿a qué van a entrar si lo que el profe evalúa lo que enseña? ¿Yo qué les voy a evaluar, digamos? Y aquí vamos a hacer lo mismo también, porque aquí están los nombres. Entonces, llamaré yo lista. Bueno, no todas las clases, pero por lo menos haré un muestreo. Un muestreo. Entonces, cuando estemos tomando alguna evaluación, a fines de julio, entonces ahí a los que nunca han venido, pues no los dejo entrar, ¿no? Porque aquí yo los admito, ¿no? Sale su nombre, acá, César Gabriel, Adrián Casanova, y traten de poner su nombre y un apellido, ¿no? Valeria Aguirre, dice acá. Linet Correa, Susana Cole, que ven, están los nombres ahí. Quiere entrar un Galaxy A50, por ejemplo, ¿no? Si ya se desanimó ya. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta más? Creo que ya no voy a avanzar más porque no quiero avanzar mucho. O sea, quiero ir con calma nomás. Ya, hablen con el ayudante para que le dé las tablas. El que vea la forma de darle todas las tablas. Él tiene todas las tablas. Entonces yo voy a agarrar una tabla, como no se ve muy bien, digamos, entonces, pero bueno, ya como ustedes la van a tener la tabla, va a ser más fácil que trabajemos porque todavía no hemos hecho ningún problema y todos los problemas se hacen en base a los valores de la tabla. ¿Ya? Si están mal los valores de tabla, cualquier cosa sale a la potencia. Bien, jóvenes, entonces me voy despidiendo, como no hay preguntas, ya va a terminar esto. Dígame, Junior Quiroga, usted acaba de llegar, digamos, dígame. Sí, ingeniero, quería preguntar qué medida va a tomar sobre lo que ha definido la IQ. No sé, es que no estuve desde el comienzo, no sé cómo va usted a tomar medidas, digamos, ¿no? Acerca de la materia de termodinámica. No, pues no he tomado ningún examen hasta ahorita, o sea que no nos afecte nada porque todavía no he evaluado, o sea, no he tomado ningún examen, voy a tomar recién a fines de julio, digamos. ¿No? Entonces no nos afecta, ¿no? Además usted ya es veterano de la